Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro Dios estamos despiertos a este nuevo día. Vamos a orar y dar gracias. Padre, una vez más nos acercamos al trono de su gracia para bendecir su nombre, para agradecerle por todas las bendiciones derramadas en nuestras vidas, en nuestras familias, en su iglesia, Señor. Agradecemos que su misericordia siempre es con nosotros y que nos sustenta, nos guarda y nos cuida en estos tiempos de prueba. También, Señor, rogamos consuelo y fortaleza para todos nuestros hermanos que han visto partir un ser amado. Permítales tener, Señor, seguridad y confianza de sus promesas acerca de la vida eterna. Y a los que aquí continuamos, denos, Señor, un corazón confiado, lleno de fe, pero también denos sabiduría para la vida diaria, asumiendo nuestras responsabilidades, cuidándonos y cuidando a los seres que nos aman, Señor, cuidando a los demás. Rogamos esta gracia que usted nos ha prometido en esta hora para que su Espíritu nos instruya y nos enseñe conforme a su voluntad, Padre. Pues se lo estamos rogando, mi Señor, en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis hermanos, ahora vamos a leer los versículos 13 al 21, Primera de Pedro 13 al 21. Comenzamos otra sección, pero seguimos meditando versículos por versículo de esta primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1. Hoy leo versículos 13 al 21. Dice la palabra de Dios: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino que, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo para que fuese, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Mis hermanos, seguimos meditando y el tema que se abre a partir de esta sección es el tema de la santidad. Las actitudes determinan las acciones. Este lema es muy adecuado para introducir este versículo. Enfrentarse a una sociedad hostil requiere tener actitudes correctas y una conducta que sea congruente. Las exhortaciones que siguen están bien fundamentadas porque el creyente ha recibido muchas bendiciones de Dios y su futuro está asegurado. Además, el Padre Celestial está supervisando las pruebas que sufre. Es lógico que el que cree responda con las actitudes y conducta que glorifiquen al Altísimo. En este pasaje, los tres mandatos principales señalan tres divisiones. Verso 13, ahí se nos dice: esperad por completo. Esperad por completo. Versos 14 al 16, la frase sería: sed también vosotros santos. Y los versículos 17 al 21, la frase es: conducíos con temor todo el tiempo. Entonces, en una primera sección se nos llama a esperar por completo en la gracia, en la segunda sección se nos llama a ser también nosotros santos, y en la tercera sección se nos llama a conducirnos con temor todo el tiempo. Algunas otras responsabilidades y conceptos giran alrededor de cada uno de estos imperativos. Además, Pedro incluye varias enseñanzas para incentivar al creyente
a obedecer los mandatos divinos. Comencemos con el primer imperativo en el versículo 13. Esperad. Antes de dar el mandato esperad, el autor nos advierte de una responsabilidad la cual provee la clave para entender todo el pasaje. Dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Esta expresión es una figura conocida en aquella cultura donde se usaba la toga como prenda de vestir. Para trabajar, caminar o correr, el hombre la levantaba y la aseguraba con el cinturón, permitiéndole así tener más libertad de movimiento. Entonces, esto significa preparad su mente para la acción. Analicen, reflexionen, mediten, cuiden cómo piensan y qué actitud deben tomar. A lo largo del pasaje, el apóstol San Pedro hace una lista de los temas que deben ocupar nuestros pensamientos y determinar nuestra conducta. Este mandato implica que, para vivir con esas cualidades, se requiere atención, aprendizaje y razonamiento. Una vez más, miremos esta metodología que usa el apóstol San Pedro. Primero, está llamándonos a que pongamos nuestra atención, que podamos aprender y que podamos también razonar. En contraste con los creyentes, el versículo 14 dice que los hombres sin Cristo viven en un estado de ignorancia. Y tenemos que decir que todos éramos así antes de reconocer a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Lo mismo que los demás, íbamos navegando por la vida en tinieblas y con falta de sabiduría. Lejos de ser una fe diseñada para los que no piensan, el cristianismo ilumina y enseña al hombre. Vivir una vida que agrada a Dios requiere que uno estudie y que también coloque diligentemente su intelecto en la Escritura. Entonces, agradar a Dios requiere de 2 ejercicios de estudio y de inteligencia. El versículo 18 comienza con la palabra sabiendo. Este vocablo subraya el hecho de que el creyente ha de conocer mucho acerca de Dios, de Jesucristo, de sí mismo, del mundo en que vive, de la salvación y de muchos otros temas. Esto es lo que ha de mantener su mente alerta y despierta para poder captar cuál es la voluntad de Dios. Dice el verso 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Entonces la palabra sabiendo nos está llamando a que el creyente sea una persona que investiga, que estudia y desarrolla este conocimiento sobre Dios, sobre sí mismo, sobre el mundo, sobre todo lo que le rodea. Además, necesita sentir los móviles divinos y saber aprovechar los recursos espirituales que Dios le ha dado. Es posible también que Pedro comenzara con este mandato sobre el entendimiento para advertir al lector que es necesario razonar con cuidado para comprender todo lo que el autor quiere decir en este párrafo. Entonces estamos aquí tocando el primer punto que vimos con toda claridad. Se nos llama a esperar. Y no es una espera pasiva, sino ciñendo los lomos de nuestro entendimiento. Ahora se nos llama a meditar. Meditemos, versículos 13 al 21. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y así conforme dimos lectura. De estos versículos 13 al 21, ¿cuáles son las distintas actitudes que el creyente debe manifestar? ¿Cuáles son los incentivos para obedecer a Dios? ¿Cómo se describe Dios en los versículos 16, 17 y 21? ¿Por qué es alto el costo de nuestra salvación y por qué esto nos debe motivar para reverenciar a Dios?
¿Cuáles versículos incluyen de nuevo los temas del sufrimiento y la gloria que ya habíamos visto? El llamado entonces, mis hermanos, es a meditar en estos versículos. Versos 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino que, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Ser santos como hijos obedientes, nos dice allí el versículo 14. Se espera de los hijos de Dios una obediencia, y eso sería fruto de la santidad. La obediencia en un creyente es el reflejo de su santidad. Un hijo obediente regocija el corazón de su padre, y el padre que es recto y da buen ejemplo a sus hijos hace más probable que sus descendientes también obedezcan. ¿Han escuchado la frase de tal palo tal astilla? Bueno, es el refrán que Pedro expresa en estos versículos. Prácticamente nos está diciendo que si queremos hijos obedientes, también nosotros debemos darles buen ejemplo como padres. Ser santos para no volver a vivir como antes. Esta es la otra implicación del versículo 14. Vemos dos posibles estilos de vida del creyente en los versículos 14 y versículos 15. El primero es esa vida gobernada por los mismos deseos que teníamos antes de ser cristianos. Y el segundo, la santidad que transforma todo aspecto de la vida. Entonces, los versos 14 y 15 nos reflejan dos posibles estilos de vida. En el caso del creyente, mis hermanos, debemos reflejar una vida transformada de manera integral. El creyente ha de escoger el segundo estilo de vida porque Dios es santo. En el versículo 14, el verbo no os conforméis se refiere a no permitir que seamos moldeados por las persistentes presiones que vienen dentro de la persona, aquellos anhelos que son provocados por un mundo carente de normas absolutas de moralidad. El desear, por ejemplo, el éxito que ofrece la televisión, las redes sociales, el desear codiciar sexualmente a las mujeres, porque si ustedes se dan cuenta, tenemos medios masivos de comunicación altamente erotizados, con imágenes de desnudos y con esos mensajes sensuales que se promueven. Evidentemente que esto va a provocar en el ser humano una reacción, y son pasiones que empiezan a presionar dentro de cada persona. En el caso del creyente, nosotros no vamos a permitir que seamos moldeados por estas pasiones o deseos que son provocados muchas veces por lo que se mira, lo que se lee, lo que se escucha, etc. Entonces, el creyente debe vivir conforme a un Dios santo. Por eso se le llama a no conformarse. Por eso dice claramente dice: como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. No podemos vivir bajo la vida de pecado que antes teníamos. Entonces, esta nueva forma de vida que nos describe el verso 14, a la cual se nos llama a no conformarnos al mundo, sino a esta nueva vida, esta vida está conformada o se describe en el verso 14 como deseos personales, ignorancia y vanidad. Entonces, esta vida sin Cristo se le describe como deseos personales, ignorancia y vanidad. Una vana manera de vivir significa una vida sin plan ni propósito, que no logra llegar a ningún buen resultado. Qué desilusión vivir una existencia que no tiene metas estipuladas por nuestro Dios o que nosotros quisiéramos cumplir. Es una vida completamente inútil. Ya lo dijo el libro de Eclesiastés: vanidad de vanidades, todo es vanidad. La meta del creyente debe ser una vida de santidad. Mis hermanos, espero que hasta aquí
estos versículos, estamos introduciéndonos a la sección de la santidad. Estos versículos nos estén ayudando a comprender cómo debe esperar el creyente, cómo debe de ser su nueva vida en Cristo Jesús. Podemos orar y seguir profundizando sobre estos temas para ser un pueblo santo a nuestro Dios. Mis hermanos amados, si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.